Hace unos minutos, el rumor que paralizó al mundo, la tarde parecía transcurrir como cualquier otra. Las redes sociales estaban llenas de videos virales, titulares ligeros y el flujo interminable de información que define nuestra época. Pero todo cambió en cuestión de segundos. A las 16:07, una publicación comenzó a circular con una velocidad inquietante. No provenía de un medio oficial ni de una fuente verificada, pero llevaba un mensaje que bastó para estremecer al planeta. Última hora. Shakira habría fallecido en un accidente. Información en desarrollo. Al principio, muchos pensaron que se trataba de una broma cruel, una más dentro del caos digital. Pero lo que ocurrió después fue distinto. El rumor no solo se propagó, estalló. En menos de 5 minutos, el nombre de Shakira se convirtió en tendencia global. En plataformas como X, Instagram y YouTube, miles de usuarios comenzaron a compartir mensajes, audios, capturas de pantalla y supuestas filtraciones. Algunos aseguraban haber visto imágenes del accidente, otros afirmaban tener información de fuentes cercanas. Nadie sabía con certeza qué estaba ocurriendo, pero todos hablaban de lo mismo. La palabra accidente comenzó a repetirse como un eco inquietante. Los primeros detalles eran confusos, fragmentados, casi irreales. Según algunas publicaciones, el supuesto incidente habría ocurrido en una carretera a las afueras de una ciudad, aunque ni siquiera eso estaba claro. Otras versiones hablaban de un vehículo de lujo, de una pérdida de control, de un impacto violento. Cada nueva publicación añadía dramatismo. Un usuario con miles de seguidores escribió: "No puedo creer lo que acabo de escuchar. Si esto es cierto, estamos ante una tragedia inimaginable". Ese mensaje fue compartido decenas de miles de veces en minutos. Mientras tanto, los fanáticos en todo el mundo comenzaron a reaccionar con incredulidad y miedo. En foros y comunidades dedicadas a la artista, los comentarios se multiplicaban sin control. "Díganme que esto es falso. No puede ser. Ella no. Esto tiene que ser un error". La incertidumbre se transformó en angustia colectiva. Lo más perturbador era el silencio. Ni su equipo, ni su entorno cercano, ni medios oficiales habían confirmado nada. Ese vacío informativo alimentaba aún más la especulación. En la era de la inmediatez, el silencio puede ser interpretado como confirmación, o como el preludio de algo peor. Algunos medios digitales comenzaron a cubrir el tema con cautela, utilizando titulares ambiguos. Preocupación por Shakira tras rumores no confirmados de accidente. Redes sociales reaccionan ante información sin verificar sobre la cantante colombiana. Pero lejos de calmar la situación, estos titulares encendieron aún más el debate. A las 16:19, apareció un elemento que cambiaría el tono de la conversación. Un video breve, de apenas unos segundos, comenzó a circular de forma masiva. En él se veía un vehículo gravemente dañado, rodeado de luces de emergencia. La imagen era borrosa, inestable, grabada desde lejos. No había rostros, ni pruebas claras de quién estaba involucrada. Pero eso no detuvo a nadie. Miles de usuarios comenzaron a asegurar que se trataba del coche de Shakira. "Es el suyo, lo reconozco. Dios mío. Esto es real". Sin confirmación, el video se convirtió en una evidencia viral. Los algoritmos hicieron el resto. Cada interacción impulsaba el contenido más lejos. En cuestión de minutos, el rumor cruzó fronteras. Desde América Latina hasta Europa. Desde Asia hasta África. Millones de personas estaban viendo el mismo mensaje, reaccionando al mismo miedo. La velocidad era imparable. Algunos periodistas intentaron intervenir, llamando a la prudencia. No existe confirmación oficial sobre la supuesta muerte de Shakira. Eviten difundir información no verificada. Pero sus voces quedaron ahogadas en el ruido digital. Porque en Internet, la emoción suele viajar más rápido que la verdad. A las 16:32, una nueva versión del rumor empezó a tomar fuerza. Esta vez, más detallada, más específica y más alarmante. Se hablaba de un accidente grave, de una situación crítica. La palabra fallecimiento comenzó a aparecer con mayor frecuencia.
no como posibilidad, sino como afirmación. En ese momento, la tensión alcanzó su punto máximo. Influencers, celebridades e incluso figuras públicas comenzaron a reaccionar. Algunas publicaciones eran ambiguas. Otras expresaban tristeza sin confirmar nada. Otras simplemente compartían el rumor. Cada reacción añadía peso, o al menos, la ilusión de credibilidad. Pero en medio del caos, una pregunta persistía. ¿Qué había ocurrido realmente? A las 16:45, comenzaron los primeros intentos de verificación. Algunos medios contactaron con fuentes cercanas. Otros intentaron rastrear el origen del rumor. Pero la información seguía siendo insuficiente, contradictoria, incompleta. El público seguía esperando una confirmación, esperando una negación, esperando claridad. Y entonces, justo cuando la tensión parecía insostenible, apareció un nuevo mensaje. Circuló primero en privado, luego se hizo público. Supuestamente provenía de alguien cercano al entorno de la artista. Hubo un accidente. La situación de ella es delicada, nada más, sin detalles, sin contexto, sin confirmación. Pero para millones de personas, eso bastó. El mundo contuvo la respiración. Las redes seguían ardiendo. Los rumores crecían sin control. Y la verdad seguía ausente. El nombre de Shakira permanecía en lo más alto de las tendencias globales, acompañado de palabras como accidente, urgente, tragedia. Y en medio de ese torbellino, una sensación se instaló en la mente colectiva. Algo grave podría haber ocurrido, pero nadie sabía aún hasta qué punto. ¿Testigos en el lugar? La versión que encendió el pánico. El caos digital no se detuvo. Al contrario, creció con una intensidad que parecía imposible de controlar. Mientras millones de personas en todo el mundo seguían actualizando sus pantallas sin descanso, una nueva pieza de información comenzó a circular. Y esta vez, parecía mucho más cercana a la realidad. Un audio. No era un video editado ni una imagen borrosa. Era una voz temblorosa, entrecortada, que aseguraba haber estado en el lugar del supuesto accidente. Estoy aquí, no sé cómo decir esto. Hubo un choque muy fuerte. La situación es terrible. El mensaje se difundió en cuestión de segundos. Miles de usuarios lo compartieron, lo analizaron, lo repitieron una y otra vez. Algunos aseguraban reconocer el acento del lugar. Otros afirmaban que el sonido de fondo coincidía con sirenas reales. Y entonces llegó la frase que cambiaría todo. Dicen que es ella. Dicen que es Shakira. La reacción fue inmediata. El pánico colectivo se transformó en una sensación mucho más oscura. Ya no se trataba solo de un rumor lejano. Ahora había una voz. Un supuesto testigo. Alguien que afirmaba haber visto algo. Las redes explotaron. Esto ya no es un simple rumor. Hay alguien en el lugar. Esto es real. No puedo respirar. Por favor, que alguien lo confirme. La narrativa estaba cambiando. Rápidamente, minutos después, otro elemento apareció. Un segundo mensaje, esta vez en formato de texto, supuestamente enviado por una persona que se identificaba como parte del equipo de emergencia. Su contenido era breve, pero contundente. El impacto fue muy fuerte. No hay claridad aún, pero la situación es crítica. No había firma, no había verificación, pero tampoco había negación. Y eso, en ese momento, era suficiente para que millones de personas comenzaran a asumir lo peor. Mientras tanto, algunos medios comenzaron a intensificar su cobertura. Ya no hablaban solo de rumores. Ahora utilizaban términos como testigos, reportes desde el lugar, fuentes cercanas. La historia estaba evolucionando. Y cada minuto añadía una capa de tensión. Un periodista escribió: "Estamos intentando confirmar información desde el lugar de los hechos. Existen testimonios contradictorios, pero la gravedad del incidente parece indiscutible". Esa frase se convirtió en una de las más compartidas del momento. A las 17:03 surgió el testimonio más impactante hasta ese instante. Un usuario transmitió en directo durante apenas unos segundos antes de que la señal se cortara.
La imagen era caótica. Luces, movimiento, voces en el fondo. No había enfoque claro, pero sí una sensación evidente de emergencia. Y en medio de ese caos, se escuchó una frase. ¿No la están moviendo? No la están moviendo. El video se cortó abruptamente, pero el daño ya estaba hecho. La interpretación fue inmediata. Miles de personas comenzaron a asumir que esa frase significaba lo peor. Que no había movimiento, que no había respuesta, que la situación había superado cualquier esperanza. La palabra confirmado comenzó a aparecer en publicaciones de usuarios, aunque ningún medio oficial lo había dicho. Ese fue el punto de quiebre. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Algunos usuarios comenzaron a cuestionar la autenticidad de los audios. Otros señalaron inconsistencias en los testimonios. Algunos periodistas insistían en que no existía confirmación oficial y pedían prudencia, pero la mayoría ya había tomado una decisión emocional. Y en el mundo digital, eso suele ser suficiente. A las 17:15, un nuevo mensaje empezó a circular, supuestamente de una persona que había llegado segundos después del accidente. Vi el coche. Estaba completamente destruido. La gente estaba en shock. Nadie sabía qué hacer. El texto continuaba, describiendo una escena caótica, llena de confusión y desesperación. No mencionaba directamente a Shakira, pero tampoco lo negaba. Y esa ambigüedad alimentó aún más el miedo. El nombre de Shakira seguía encabezando las tendencias globales. Las palabras clave habían cambiado. Accidente, grave, urgente, confirmado. Y en medio de todo eso, una nueva sensación comenzó a crecer. La de que el mundo estaba presenciando algo en tiempo real, sin filtros, sin certezas, pero con consecuencias enormes. El público ya no solo quería saber qué había pasado, necesitaba saber la verdad. Pero la verdad seguía escondida entre voces anónimas, mensajes sin verificar y fragmentos de información que parecían reales, pero no lo eran necesariamente. Y entonces, justo cuando la tensión parecía insostenible, un medio internacional anunció que estaba a punto de publicar un comunicado oficial basado en fuentes directas. El mundo volvió a contener la respiración. Porque si algo iba a aclarar la situación, sería eso. O quizá lo cambiaría todo. El silencio se rompe. La familia habla y el mundo se detiene. Durante más de una hora, el mundo había permanecido suspendido en una incertidumbre insoportable. Las redes seguían ardiendo. Los rumores seguían multiplicándose, y cada segundo parecía eterno. Nadie sabía con certeza qué estaba ocurriendo, pero todos sentían que algo irreversible estaba a punto de ser confirmado. Y entonces sucedió. A las 17:42, una publicación comenzó a circular con una fuerza distinta a todo lo anterior. No provenía de un usuario anónimo. No era un audio borroso, ni un video confuso. Era un mensaje atribuido a alguien del entorno familiar de Shakira. El texto era breve, directo, demoledor. Pedimos respeto en este momento tan difícil. La situación es muy dolorosa para todos nosotros. Nada más. Pero ese respeto fue interpretado por millones como una confirmación implícita. La reacción fue inmediata. Las redes sociales cambiaron de tono en cuestión de segundos. Lo que antes era duda, ahora comenzaba a convertirse en duelo anticipado. Miles de mensajes comenzaron a aparecer, no preguntando, sino lamentando. No puede ser. Descansa en paz. El mundo ha perdido a una leyenda. Esto es demasiado duro. Sin una confirmación oficial clara, el público ya estaba reaccionando como si la noticia fuera definitiva. Minutos después surgió un segundo mensaje, esta vez más explícito, más emocional, más difícil de ignorar. Supuestamente proveniente de un familiar cercano, el texto decía: no hay palabras para describir este dolor. Solo pedimos privacidad mientras enfrentamos esta pérdida. La palabra pérdida fue suficiente. Para muchos, eso ya no era una insinuación, era una confirmación. Los medios internacionales comenzaron a reaccionar con rapidez, pero también con cautela. Algunos titulares hablaban de declaraciones familiares que aumentan la preocupación. Otros evitaban cualquier afirmación directa, pero no podían ignorar lo que estaba ocurriendo. Un periodista escribió:
Las supuestas declaraciones del entorno familiar han intensificado la percepción de que la situación podría ser más grave de lo que se pensaba inicialmente. Pero incluso ese lenguaje prudente no logró contener la ola emocional. A las 18:05, el nombre de Shakira no solo era tendencia, era el centro absoluto de la conversación global. Artistas, deportistas, figuras públicas comenzaron a publicar mensajes ambiguos, cargados de emoción. Algunos compartían recuerdos. Otros utilizaban palabras como fuerza, dolor, increíble. Ninguno confirmaba nada directamente, pero el tono era claro. Mientras tanto, en medio de ese torbellino, comenzaron a surgir voces críticas. Algunos periodistas cuestionaban la autenticidad de los mensajes familiares. Otros advertían sobre el peligro de interpretar declaraciones emocionales como confirmaciones oficiales. No hay un comunicado oficial verificable. Cuidado con sacar conclusiones precipitadas. Pero esas advertencias llegaban demasiado tarde. La narrativa ya había tomado forma. En foros y comunidades, los fans compartían recuerdos, canciones, momentos icónicos, videos de conciertos, entrevistas. Fragmentos de su carrera comenzaban a circular masivamente, como si el mundo estuviera rindiendo homenaje, sin saber aún si debía hacerlo. La emoción colectiva había superado a la información. Y entonces, cuando parecía que nada podía intensificar más la situación, apareció un tercer mensaje, breve, contundente, imposible de ignorar. Agradecemos el cariño de todos. Ella siempre vivirá en nuestros corazones. No había nombre, no había firma oficial, pero había algo más poderoso, una sensación de despedida. Ese fue el momento en que todo cambió. Las dudas no desaparecieron por completo, pero fueron eclipsadas por la emoción. Para millones de personas ya no se trataba de confirmar o negar. Se trataba de asimilar, de aceptar, de reaccionar. El mundo parecía estar viviendo un duelo, sin confirmación definitiva. Y en medio de ese silencio roto, de esas palabras ambiguas pero cargadas de significado, una pregunta seguía flotando en el aire. ¿Era esto realmente el final? ¿O el mayor error colectivo de la era digital? El comunicado definitivo. La verdad detrás del caos. El mundo estaba agotado. Horas de tensión, millones de mensajes, una avalancha de emociones que había transformado un rumor en algo casi real. Para muchos, la historia ya tenía un final claro en sus mentes. Pero la realidad aún no había hablado. A las 18:37, todas las miradas se dirigieron al mismo lugar. Las cuentas oficiales. Durante horas habían permanecido en silencio. Ahora, finalmente, algo estaba por cambiar. El comunicado apareció sin previo aviso, sin filtraciones, sin adelantos, sin ambigüedad. El mensaje fue breve, pero cada palabra estaba cuidadosamente elegida. Ante la información que circula, confirmamos que hubo un incidente que involucró a Shakira. En este momento se encuentra siendo atendida por equipos médicos especializados. Pedimos respeto y prudencia mientras se esclarecen los hechos. No era la confirmación que muchos esperaban, pero tampoco era una negación. Y eso fue suficiente para que el mundo volviera a contener la respiración. Las redes sociales explotaron una vez más. Entonces hubo accidente. Esto es más grave de lo que dijeron. ¿Por qué no aclaran todo? La incertidumbre regresó con más fuerza que antes. Minutos después, nuevos reportes comenzaron a surgir desde medios internacionales. Esta vez, con un tono más serio, más contenido, más cercano a la verificación. Un periodista afirmó: podemos confirmar que existió un incidente. Sin embargo, no hay confirmación oficial sobre las versiones más extremas que circulan. Esa frase se convirtió en el centro del debate, porque dejaba abierta la puerta a todo. Mientras tanto, los supuestos testimonios desde el lugar del accidente seguían circulando. Algunos hablaban de una escena caótica, otros de una intervención rápida de los equipos de emergencia, otros de algo mucho más grave. Pero ninguno podía ser verificado con certeza. El contraste era brutal. Por un lado, millones de personas convencidas de una tragedia. Por otro, un comunicado oficial que pedía prudencia. En medio, el vacío. A las 19:05,
Un nuevo mensaje apareció en la misma cuenta oficial, esta vez más breve aún. Gracias por el apoyo, seguiremos informando en cuanto tengamos más detalles. Nada más. Pero ese "seguiremos informando" dejó claro algo inquietante. La historia no había terminado. El nombre de Shakira seguía dominando las tendencias globales, pero ahora el tono había cambiado. Ya no era solo pánico, tampoco era alivio, era tensión pura. El mundo entero estaba esperando una última palabra, una confirmación, una negación, un cierre. Pero esa palabra aún no había llegado, y en ese silencio cargado de incertidumbre, quedó flotando una idea que nadie podía ignorar. A veces, lo más aterrador no es saber la verdad, sino no saberla.